le interesa, lo que vemos de afuera y las etiquetas que le ponemos, está haciendo algo, está haciendo nada, está respondiendo, son interpretaciones metodológicas. Ahora bien, la pregunta tuya es muy interesante porque al principio, cuando empezamos a hacer los experimentos, no solamente nosotros, sino toda la gente que construyó todo esto, Resting State Network Business, de mirar al cerebro no hace nada, se preocuparon y tuvieron que contestar muchas preguntas, muchos revisores, y ¿qué pasa si lo anestesias? ¿Qué pasa si le da la instrucción de que no haga nada, pero no le hace caso? ¿Qué pasa si se duerme? Bueno, lo que pasa es que ninguna de las estadísticas que yo mostré cambia. Entonces, inmediatamente alguien del otro lado dice, entonces no sirve para nada. Obviamente, de la misma manera que no sirve para nada, saber que el 67% de humedad es la vertical. No, depende de qué es lo que uno esté buscando. Como dije, no sirve para resolver lo último. Pero para tu pregunta, una cosa muy interesante que yo siempre cuento, a un científico que fue Lovelock, que fue el que después elaboró la hipótesis Gaia, para los más jóvenes seguramente les debe sonar como hablar del Génesis, pero después googleé Lovelock Gaia Hypothesis, de un físico que trabajaba en el JP Lab, el JP Propulsion Lab de Pasadena, cuando se hizo la primera nave para matar a Venus para saber si había vida en Marte o en Venus, no en Marte, en Venus. Entonces, que tienen que definir qué llevar en la nave para saber si había vida o no. Y lo que mandaron fue algo que buscaba agua, algún tipo de forma animada de vida y CO2. Un detector de CO2, un detector de agua y algo que se mueva. Y él dijo, eso es como mandar al Sahara a averiguar si hay vida con una caña de pescar. O sea, hay una asunción de que tiene que haber pescado. ¿Por qué? Porque él había ya en el 64 elaboró la teoría que un sistema cuando tiene vida produce del otro lado CO2 agua y de este lado entra energía. Hay interacciones entre todas las especies, está toda la termodinámica de la vida como la conocemos, pero hay fluctuaciones. Las fluctuaciones, las características estadísticas de las fluctuaciones es el signo de vida más importante. Porque el sistema no está todo ordenado ni está todo desordenado. Y lo que tiene son correlaciones en el tiempo, fluctuaciones en el tiempo con leyes de potencia. Entonces lo que propuso es no medir ninguna cosa más que fluctuaciones de algo, sea CO2 o temperatura en el tiempo. Mandar los datos y ver si era 1 sobre F o si las correlaciones eran de Power Law. Llevó casi 40 años convencer a la comunidad que esa hubiese sido la mejor idea. Ahora se sabe que la vida significa burstiness, correlación de largo alcance, cosas que decaen lentamente, sorpresas, avalanchas, terremotos, ya sea ecológicos o de los otros. Entonces, la pregunta que vos decís, ¿qué está haciendo el cerebro cuando, cómo denominamos que no está haciendo nada? Está muy correlacionada con la otra pregunta, ¿qué está haciendo el planeta cuando no está haciendo nada? Está haciendo todo lo que conocemos. Y toda la física de eso, por eso llamamos que la física del brain dolce far niente, porque es para salirme de las interpretaciones de input-output y de definitivas definiciones metodológicas. ¿Suena razonable? ¿Sí? Yo tenía una pregunta, en realidad son dos. Por un lado, ¿cómo se entiende la memoria desde este punto de vista? Porque usted mencionó en un momento alguna noción de almacenamiento. Y por otro lado, ¿cómo cree que se vería la actividad del cerebro de un organismo que se esté moviendo en un sistema que sea ordenado? Ok, la primera pregunta es cómo se entiende el tema de memoria. Justamente el primer paper que escribimos con Permac se llamaba Learning from Mistake. Y era un modelo en el cual nosotros decíamos que el concepto de memoria que en ese momento existía en 94, 25, que era la memoria de Hotfield, de atractor, de algo que se escribe fuertemente. El heavy learning cava la fosa y mete la memoria adentro y no se mueve nunca más de ahí. Entonces después cuando querés desaprender tenés que empezar de nuevo prácticamente. Ese concepto nosotros decimos que era un concepto totalmente equivocado. Ese puede ser un concepto para adicción, pero no para la memoria tal como la requiere un individuo en un ambiente que evolucione, que tiene... La mayoría de las veces tenemos que olvidarnos las cosas y no aprender muchas cosas. Entonces, desde el punto de vista de eso, la altura del río en nuestra visión es muy pequeña.
no hay un surco profundo, hay una cosa más o menos. Hay que le pegar una patada y lo poner del otro lado. Y en ese sentido ya hay papers, sobre todo de Stefano Panzeri, gente en Frankfurt, ya me voy a acordar el nombre, ¿se acuerdan cuando hablamos todo corrido, nos acordamos de todo? Que ha escrito modelos y ha probado papers en Science recientemente, en donde muestran cómo hacer correr actividad por circuitos neuronales, el mismo circuito neuronal, es decir, la misma conectividad efectiva, como la llaman, con la misma conectividad, pegarle un tincazo y pasarlo a otro circuito. ¿Cuál es la condición? Que los pesos sinápticos del circuito que estamos usando no sea muy diferente del otro que queremos usar. Es decir, que esté todo al borde del colapso. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta era... ¿cómo se daría la actividad del cerebro de un organismo complejo, pero que esté viviendo en un sistema ordenado? Sí, por ejemplo, un relojito. Es decir, no sería un sistema complejo, sería un circuito con 4 neuronas. O también aquel que cree que está en un mundo ordenado y le importa 3 carajos lo que está afuera y él sigue haciendo lo mismo. O sea, todas las patologías que vos quieras. Pero eso son conjeturas. Debo insistir, yo le he mostrado experimentos, la hipótesis y experimentos. Eso es todo lo que puedo decir. Todo lo demás son conjeturas hacia donde uno puede explorar. Muy linda charla. No sé si entendí el 10%, pero las cosas que entendí me gustaron mucho. Yo le quería preguntar, usted dijo que bueno, que esto no es para... no nos dice nada sobre el autismo y me imagino que sobre otras patologías, pero durante toda la charla yo me preguntaba si podría hacer alguna predicción con aquellos modelos donde uno tiene un déficit en un circuito particular con el punto de criticalidad. Okay. Por ejemplo, Parkinson, por ejemplo, adicción, es decir, por déficit o por exceso de determinados sistemas, donde hay, qué sé yo, en la adicción, por ejemplo, o en el Parkinson. Ok. Voy a responder de la siguiente manera. Primero, un mensaje de precaución, de que si bien estas cosas son universales, el cerebro tiene una estructura. Entonces, entender el efecto de la estructura sobre la misma criticalidad. Por ejemplo, se sabe que cuando uno tiene una estructura, el fenómeno, si yo pongo un imán, yo le puedo fabricar un imán que en lugar de ser un cristal, tenga cierta estructura, que tenga lo que llamamos defectos. O sea, le metemos interacciones que están fuera de la estructura cristalina. Y eso hace que la criticalidad tenga otro sabor. De hecho, una de las cosas que produce es que la criticalidad se expresa en un rango más grande, porque tiene toda esta estructura que la desordena de alguna manera un poquito más. Entonces, hay cosas que teóricamente son interesantes, mirar la estructura, pero hay cosas que yo considero que pueden no tener nada que ver con esto. Posiblemente Parkinson. Yo no digo que no haya enfermedades de una neurona. Puede haber enfermedades que sean de una neurona o de un canal iónico. Pero hay fenómenos globales, como cambios de atención, cambios de mood, depresión, bipolar, cosas que todas las enfermedades mentales son cosas globales. Por eso que no las hemos podido lidiar, porque tenemos una más puta idea de qué es el cerebro sano globalmente. No tenemos ni siquiera, entonces agarramos un electrodo en el núcleo 24-33 y nos pasamos toda la vida y generamos 18 postdoc y estudiantes de esos postdoc sobre toda la hipótesis de, qué sé yo, pongan el nombre ustedes. Mientras que lo que yo planteo es que hay cosas dinámicas que ahora ya tenemos datos, no podemos seguir ignorando que podemos hacer experimentos y medir este tipo de cosas. Entonces, yo para enfermedades mentales no puedo decir nada, yo puedo decir lo que experimentos que estamos haciendo. Estamos haciendo experimentos en individuos en coma, ¿no? Tratando de ver si podemos decir algo más que la escala de John Fitzgerald Kennedy, de cuándo ese paciente, hacia dónde va. ¿Hay una evolución? ¿No hay evolución? Entonces lo escaneamos durante un tiempo, están en coma, vegetativos, y vemos si hay algún cambio en la dinámica. Le leemos la mente a alguien que no nos puede decir nada, a alguien que no tiene un input, que no tiene un output. Lo otro que estamos en el otro extremo, primero Sergio es extremo, Enzo Takasuchi, que ahora está en Frankfurt, en el Frankfurt Instituto de Artes que fue estudiante nuestro en Buenos Aires, él está haciendo sueño. Entonces en sueño
estamos midiendo, él está midiendo y estamos colaborando en electroencefalograma al mismo tiempo de resonancia magnética funcional. Entonces estamos mirando si las fases de sueño tienen diferencias con respecto a si llueve más, si llueve menos, si cluster, ese tipo de cosas. Y después en el otro extremo, con gente del Imperial College en Inglaterra, estamos terminando un paper sobre psilocibina. Psilocibina, ustedes saben, es un hongo que da un mambo terrible con alucinaciones, con todo ese tipo de cosas. Entonces estamos mirando ese otro extremo para ver si podemos... Estamos mirando estados alterados de la conciencia, que es lo que nos pareció más global. Claro, sí, estamos haciendo, pero eso no significa que estemos avanzando, estamos haciendo los primeros pasos. Yo creo que el paso más promisorio hasta ahora es el de coma. Creo que en los próximos meses voy a estar publicando un trabajo. Estamos trabajando con gente del País Vasco. Aparentemente no hay plata en España, pero los vascos tienen plata. Hicimos un convenio con ellos y estamos tratando de sacar un índice sobre la flechita hacia dónde va el paciente en coma. Creo que va a ser una cosa de utilidad clínica y que nos va a permitir, bueno, entender un poquito más eso. ¿Vale? Disculpe, no tenemos más tiempo, tenemos que ir a la sesión de póster que está afuera y un coffee break, y en 1 hora más o menos volvemos. Los que estén interesados, si se acercan, podemos conversar. Gracias.